Kickbox Online 2025. El ciclo del cliente, que también podría llamarse ciclo de cuentas por cobrar, el ciclo de ingresos, el ciclo de ventas o el ciclo de ingresos. Prepárese y tome un café, porque estamos aprendiendo cómo ahorrar tiempo con Kickbox Online, en parte porque si está en los Estados Unidos, tiene que declarar sus impuestos, o de lo contrario podría estar haciendo tiempo, lo que significa que pierde mucho tiempo, y estamos tratando de ahorrar ese tiempo con Kickbox Online 2025. Estamos en línea en nuestro navegador, buscando esa prueba de manejo de Kickbox Online, el archivo de muestra gratuito disponible para todos, buscando el resultado que tiene Intuit.com y la URL. Porque Intuit es el dueño de Kickbox, es posible que luego tengamos que verificar que aún no somos un robot, porque no he implantado esos implantes de inteligencia artificial que me van a ayudar con mi juego de videojuegos. Es broma. En cualquier caso, ahora estamos en el archivo de la empresa de muestra, el diseño y paisajismo de Craig, abriendo los principales informes de estados financieros, el proceso que hacemos cada vez que los informes que están a la izquierda estaban en la pestaña estándar en los favoritos a la derecha, haciendo clic en ese balance para abrir un enlace en una nueva pestaña, lo mismo con la P y la L, la cuenta de pérdidas y ganancias, a veces llamada estado de resultados. Y luego vayamos a esa pestaña en el medio. Cierra el bogey de la mano. Vamos a cambiar el rango a 2 años. Es 1124, pestaña, 1230, 125 pestañas para que podamos seleccionar el menú desplegable, verlo por años y ejecutarlo para actualizarlo, teniendo 2024 y 25 uno al lado del otro. Vayamos a la pestaña de la derecha. El mismo cambio en el rango al que vamos, 10124, toca 1231, a 5. Tab. Dejándolo caer a lo largo de los años y encontrándolo en la actualización, señalando que no hay nada en 2025 excepto esos $34, incluidas las transacciones que hemos ingresado en presentaciones anteriores. Porque actualizamos la pantalla cada vez, cerramos la sesión del navegador, volvemos a iniciar sesión, posiblemente en algún momento, usando ventanas de incógnito. Entonces, está siguiendo, es posible que desee hacer lo mismo, de lo contrario tendrá las transacciones anteriores en su sistema, y eso podría no ser un problema. Pero vayamos a la primera pestaña aquí. Vamos a seleccionar el botón más. Hemos estado observando los ciclos, observando que tenemos el ciclo contable completo en el que podemos pensar anualmente, desglosando posiblemente luego a una base trimestral, luego a una base mensual, y luego dentro de cada uno de los ciclos de marco de tiempo tenemos los ciclos de procesos, que podemos dividir, el ciclo del cliente, el ciclo del proveedor, posiblemente el ciclo de la nómina. La última vez, hemos estado pensando en el ciclo de proveedores, que en última instancia hace que el dinero se destine a los bienes y servicios que compramos con el objetivo de generar ingresos. Ahora vamos a estar en el ciclo del cliente, que en última instancia tiene, con suerte, dinero entrando por los bienes y servicios que proporcionamos a los clientes. Ahora tenga en cuenta que los vendedores, el término vendedores, a menudo la gente todavía se confunde un poco al respecto, porque es una especie de término abstracto. No lo usamos todo el tiempo en inglés, al menos donde yo estoy. No llamo a las personas vendedores todo el tiempo. Por lo general, aunque si venden cosas, podríamos llamarlos vendedores, pero es una palabra un poco extraña, mientras que clientes, por supuesto, es un término bastante común. Pero recuerdo que ambos dependen del lado de la mesa en el que estemos, es decir, si somos una empresa, seguimos siendo clientes de otras empresas. Soy el cliente como negocio de la compañía telefónica, porque estoy comprando sus cosas, estoy comprando, posiblemente el inventario donde soy cliente. Por lo tanto, cuando decimos cliente aquí, por supuesto, nos referimos a nuestros clientes, las personas a las que vendemos bienes y servicios. Así que el lado del proveedor, de nuevo, en lenguaje normal, podríamos ser un proveedor, o tenemos a la otra persona a la que le compramos como proveedor. Para Kickbox, es el lado de la mesa donde le compramos a otra persona. Estamos comprando al proveedor, mientras que en el cliente, somos clientes en realidad, en términos generales así como tenemos clientes. Pero para Kickbox, estamos en el lado de la mesa de nuestros clientes, que son las personas a las que vendemos los bienes y servicios. En este caso, nuestro paisajista vende nuestros servicios de paisajismo, con la esperanza de generar ingresos. Ahora bien, tenga en cuenta también que cuando se habla de dinero que sale del negocio, suele ser bastante sencillo, que se destina a la compra de gastos con el fin de ayudarnos a generar ingresos, o activos, como propiedades, planta y equipo que tendrán que acumularse para que luego podamos consumirlos para generar ingresos en el futuro. O podría ir al propietario como una distribución o un dividendo, si somos una corporación, el cliente. Por otro lado,
En última instancia, con suerte, la mayor parte del dinero que ingresa al negocio proviene de los clientes, de la venta de bienes y servicios, o podría provenir de los costos iniciales que podríamos tener, como nosotros, los propietarios, poniendo dinero como inversión, o posiblemente de un préstamo para que podamos obtener dinero para invertir en la empresa como el banco, por ejemplo. Por lo tanto, solo querríamos distinguir lo que está sucediendo en última instancia en el ciclo del cliente que esperamos. Eso es lo que hace que el flujo de caja suba. Sin embargo, en última instancia, podríamos tener un componente de devengo en el lado del cliente. Así que fíjate en lo que tenemos aquí. Tenemos todos estos formularios que podrían estar relacionados con el ciclo del cliente. Vamos a ver cada una de esas formas. Pero primero pensemos en el flujo en un formato de diagrama de flujo y tratemos de pensar en el ciclo del cliente más fácil, y luego agreguemos niveles de complejidad, considerando también cómo posiblemente las fuentes del banco podrían encajar en cada nivel de complejidad a medida que las revisamos y luego, mientras piensas en esto, ¿quieres pensar en tu negocio, o su negocio como tenedor de libros, y qué tipo de clientes desea elegir, y qué tipo de clientes tal vez no desee elegir porque no encajan en su proceso contable? Teniendo en cuenta eso, realmente creo que esa es la clave para un negocio de contabilidad exitoso. Saber a quién te diriges realmente. No es cualquiera el que necesita necesidades de contabilidad, porque eso varía mucho. Eso es demasiado amplio. Básicamente, queremos elegir dónde tenemos una ventaja competitiva y dónde podemos especializar nuestro conjunto de habilidades, posiblemente ya sea recogiendo más clientes y automatizando cosas, o recogiendo menos clientes y cobrando más porque tenemos un conjunto más especializado de habilidades en esa área. Muy bien, vayamos a nuestro diagrama de flujo de aquí. Este es el diagrama de flujo de la página de inicio de QuickBooks Desktop. Y la gente se enoja conmigo cuando lo uso, pero estoy mirando las cosas en línea. Este es solo el flujo de los formularios, que es el mismo para cualquier sistema de contabilidad. Y este es solo un buen diagrama de flujo para poder analizar los diferentes flujos de los formularios aquí. Así que vamos a estar en el lado del cliente, que, de nuevo, se podría llamar el ciclo de ingresos o el ciclo de ventas, porque es el dinero que entra, o se podría llamar el ciclo de cuentas por cobrar, porque si estás en un negocio más grande, por ejemplo, que tiene que lidiar con las cuentas por cobrar, entonces ahí es donde vas a pasar todo tu tiempo, ¿derecha? Solo tratando de cobrar las cuentas por cobrar. Muy bien. Así que primero pensemos en el sistema más fácil. Así que quiero simplificar las cosas y si somos un contador, tal vez busquemos negocios que podamos hacer lo más automatizados posible, lo que significa que queremos ponerlos en efectivo, usar las fuentes bancarias tanto como podamos. Tenga en cuenta que eso suele ser más fácil de hacer, o más a menudo fácil de hacer en el lado del proveedor de las cosas para las pequeñas empresas, porque cuando pagan por las cosas, podemos hacer que la gente diga, oye, guarda la chequera y trata de hacer transferencias electrónicas y luego podemos ver todo. Podemos utilizar los feeds del banco. Podemos automatizar todo, y eso es genial. Tenga en cuenta que cuando estamos pensando en si podemos usar los feeds bancarios para registrar transacciones, y si estamos basados en efectivo o no, queremos pensar en ello, no para toda la empresa, sino por ciclo. Así que es muy posible, en otras palabras, que tengamos el lado del proveedor, el dinero que sale, el pago de bienes y servicios en un sistema basado en efectivo. Sin embargo, en el lado de los ingresos, tal vez no, porque tenemos un sistema más complejo, solo por la industria en la que estamos, posiblemente este caso, el paisajismo, porque tenemos que facturar al cliente por el trabajo de seguimiento de las cuentas por cobrar, lo que va a estropear todo el tipo de proceso. Así que queremos pensar en ello de ciclo en términos de cuánto somos en efectivo, y que también podemos integrar los feeds bancarios para automatizar las cosas. Muy bien, entonces, ¿cuál sería el tipo de negocio más fácil para el ciclo del cliente para automatizar todo el proceso? Sería algo normalmente como un trabajo por encargo, eres tu cliente youtuber, o algo así, o alguien a quien se le paga por trabajo por encargo, y la plataforma simplemente le paga. Y no solo eso, les paga directamente a su cuenta bancaria, ¿verdad? Eso sería lo más fácil. ¿Y entonces qué pasaría? Bueno, podemos verlo venir en los feeds del banco como un depósito, y debido a que fue una transferencia electrónica, podemos ver de quién viene, como Google o como cualquier plataforma en la que lo recibieron, y luego podemos simplemente registrarlo en ese momento, lo que significa que aunque estemos usando los feeds del banco, crearía un formulario de depósito y podemos aplicar ese formulario de depósito para aumentar los ingresos. Así que ese sería el tipo de sistema más fácil. Pero sin embargo, tenga en cuenta que este formulario de depósito no es lo que realmente está diseñado para QuickBooks, para los ingresos, para el registro de ingresos.
Los formularios diseñados para registrar los ingresos son las facturas y las ventas. Asientos. El depósito suele ser el siguiente paso en el proceso, tenemos la factura y el recibo de venta y luego, posiblemente, como un formulario de depósito. ¿Y por qué es importante? Porque estamos perdiendo parte de la funcionalidad de una factura y un recibo de venta, lo que significa que, si hay impuestos sobre las ventas involucrados, vamos a tener problemas con eso. Si usamos solo un formulario de depósito, si queremos usar el servicio completo de impuestos sobre las ventas dentro del S va a ser un tipo de impuesto al consumo. Si estás en otro país, es simple que tienes un tipo de problema similar para un tipo de impuesto al consumo y va a ser difícil de rastrear, como el inventario. Va a ser difícil hacer algo facturable para que pueda convertirlo de aquí, o hacer algo que era facturable, agregarlo de esa manera o conectar un artículo facturable. Así que ese tipo de cosas, si necesitas ese tipo de cosas, será un poco más difícil integrar las fuentes bancarias, ¿verdad? Además, cuando clasificamos los diferentes ingresos, generalmente en el estado de resultados aquí, y esto es algo que voy a tratar de seguir reiterando en el estado de resultados. Fíjate que lo que intentamos hacer aquí es que básicamente tenemos unas pocas cuentas genéricas en el estado de resultados, lo que significa que no voy a hacer una cuenta separada para cada cosa que hacemos, en este caso, cada tipo de trabajo de paisajismo. O si tuviera inventario para cada producto diferente de inventario, porque este es un sistema de costos de trabajo, hay muchas más cuentas de ingresos de las que creo que muchas empresas podrían tener aquí. La idea es que quieres tener pocas cuentas de ingresos, y luego posiblemente te den más detalles sobre las cosas que estás vendiendo, bienes y servicios con cuentas subledger, que puedes ejecutar en informes aquí. Esas cuentas subledger van a ser de nuevo, un poco más difíciles si estamos creando nuestro sistema de contabilidad con solo el formulario de depósito, debido a que los libros auxiliares generalmente se generan nuevamente a partir de las facturas y los recibos de venta. También podríamos tener la tentación de tener una cuenta de ingresos para cada persona o cliente y normalmente no queremos hacer eso. No queremos hacer otra cuenta de ingresos para cada cliente. Por lo general, lo que podemos hacer es ejecutar un informe del libro auxiliar por cliente que nos brinde ese detalle adicional para que podamos tener un estado de resultados agradable, simple y limpio. Sin embargo, si estás haciendo trabajos por encargo o algo así, y te pagan solo las grandes plataformas, entonces tendría sentido básicamente poner al cliente aquí, ¿verdad? Esta es la plataforma de YouTube. Esta es esta plataforma. Y luego, al final del día, iba al banco y cobraba mi dinero en el banco, y luego esperaba hasta que el banco llegaba con el formulario de depósito, y luego simplemente registraba los ingresos con el formulario de depósito utilizando las fuentes del banco. Eso sería lo más sencillo de hacer, y podría funcionar, pero tienes algunos problemas. Está perdiendo algo de control interno aquí en la caja registradora, porque generalmente lo que nos gustaría hacer es registrar las ventas en la caja registradora tal como se hacen, especialmente para contratar a otra persona para registrar las ventas para que podamos vincular los números de ventas con lo que está en la caja registradora. Esta es la otra plataforma, lo que significa que estás registrando tus artículos por el cliente que te paga lo que sea de AdSense o algo así. Muy bien, esa es una especie de excepción. Ahora, ¿qué pasa si todavía estás en un sistema basado en efectivo, pero en realidad estás en una caja registradora? Si estás en una caja registradora, como un camión de comida o algo así, por lo general querrás integrar el formulario de recibo de venta. No tienes que hacerlo, porque podrías decir, oye, mira, lo que voy a hacer es vender cosas en el camión de comida. A lo mejor solo colecciono dinero en efectivo. Sería lo más fácil si pudieras hacer que la gente te pague en efectivo, ¿verdad? Y luego tenemos un control sobre los controles internos allí. Y luego nos gustaría tomarlo y depositarlo en el banco. Entonces, lo que nos gustaría hacer dentro de Kickbox es, a medida que hacemos la venta en la caja registradora, registrar los recibos de venta, no registrarlos directamente en la cuenta bancaria en ese momento, sino generalmente en una cuenta de compensación, como fondos a depositar o fondos no depositados, para que luego pueda llevar ese dinero al banco y transferirlo de los fondos no depositados a la cuenta corriente. Cuando hago eso dentro del sistema Kickbox, ¿por qué es importante? Por las conciliaciones bancarias. Entonces, en otras palabras, si hago eso, aunque esté en un sistema basado en efectivo, tendré que desviarme de simplemente confiar en las fuentes bancarias. ¿Por qué? Porque estoy tratando de hacer el control interno en la caja registradora. Y luego, ¿por qué no puedo depositarlos directamente en el banco cuando registro el recibo de compra? Bueno,
Si registro como 20 ventas de $5, entonces cuando voy al banco y deposito físicamente el dinero en el banco, no voy a depositar con 20 formularios de depósito separados de $5, lo que significa que llegaría a la cuenta bancaria con todas esas transacciones separadas. En cambio, voy a agruparlos y depositarlos a la vez, lo que significa que si en mi sistema, tengo en mi cuenta corriente general Ledger un montón de transacciones de $5 y luego el banco tiene una transacción cuando concilio, posiblemente con la ayuda de los feeds bancarios, voy a tener que emparejarlas. Voy a tener que hacer este proceso de emparejamiento, y eso va a ser un dolor. Entonces, lo que queremos hacer es que, cuando lleguen a través de las fuentes bancarias, o cuando hagamos nuestra conciliación bancaria, el mismo tipo de idea, queremos que la cantidad que ponemos en nuestro sistema coincida exactamente con la misma agrupación que está en el banco para que la conciliación que podríamos ayudar a hacer con las fuentes bancarias, sea lo más fácil posible. También tenemos un problema, si estamos en una caja registradora, podríamos estar vendiendo cosas sujetas al impuesto sobre las ventas, que es un tipo de impuesto al consumo. Y en ese caso, normalmente necesitaríamos el registro para generar el impuesto sobre las ventas, lo que significa que podemos configurar cómo se calcula el impuesto sobre las ventas. Diga, oye, esto es lo que te estoy cobrando. Y luego el sistema nos dirá el impuesto sobre las ventas agregado para que podamos recaudar la cantidad adecuada y luego registrarla correctamente, registrar la cantidad adecuada de ventas y la cantidad adecuada de impuesto sobre las ventas, rastreando el impuesto sobre las ventas que podemos pagar en el futuro. Ahora, de nuevo, podrías decir, oye, mira, no quiero hacer eso. Quiero ponérselo fácil. No quiero usar el widget de impuestos sobre las ventas. Así que se podría decir, no hacer eso. Y se podría decir, si se tiene impuesto sobre las ventas, todavía se podría decir, mira, voy a recoger el efectivo e incluir el impuesto sobre las ventas en el precio de venta, ¿verdad? Hablamos de eso en la presentación anterior, por lo que aún podrías tratar de hacerlo lo más fácil posible. De modo que luego puede esperar hasta que se registre como un depósito, y estaría registrando en ingresos todo, incluido el impuesto sobre las ventas. Y luego tendrías que hacer una entrada de ajuste para la parte del impuesto sobre las ventas para que puedas pagar el impuesto sobre las ventas adecuado, para que puedas hacer una especie de solución incluso si estás en una caja registradora. La situación depende de lo complejo que sea el sistema que quieras montar, pero a menudo puede ser un poco más complejo incluso si estás en un sistema basado en efectivo. Y luego puede estar en un sistema en el que tiene facturas como las que probablemente tendríamos aquí sobre la venta de servicios de jardinería. Entonces, en ese caso, no puedo elegir estar en un sistema basado en efectivo. ¿Por qué? Porque tengo que hacer un seguimiento de las cuentas por cobrar y, por lo general, quiero hacerlo dentro de Kickbox. Entonces, estoy en un sistema basado en efectivo, no puedo rastrear las cuentas por cobrar, por lo general, porque, debido a que las cuentas por cobrar son la cuenta de las personas que aún no nos han pagado, ¿verdad? Entonces, en ese caso, tendríamos que hacer básicamente el trabajo, luego facturar al cliente, enviando una factura que es como facturar al cliente, ¿verdad? Y luego tendría que hacer un seguimiento de la factura, lo que significa que tendría que hacer un seguimiento de la factura, recibir un pago del cliente y luego tomar ese pago y registrarlo como un depósito. Ahora, así que ustedes podrían decir, bueno, está bien, ¿cómo encajan allí los alimentos del banco? Bueno, podrías intentar configurar un sistema donde quieras, hacer una factura y luego esperar hasta que te paguen. Posiblemente configures un sistema de pago en el que puedan pagarte electrónicamente o algo así, y luego puedes esperar hasta que el depósito se liquide en el banco, y luego tratar de hacer coincidir el depósito que se liquidó en el banco con la factura. Por lo tanto, el sistema registrará automáticamente la recepción del pago y el depósito. Así que ese podría ser un tipo de proceso de automatización. Hablaremos más sobre eso cuando lleguemos a las fuentes del banco. Pero también es posible que tengas que decir, bien, voy a registrar la factura y luego recibir el pago, básicamente un cheque por correo o una transferencia electrónica que hemos recibido, y luego voy a registrar el aviso de pago. Cuando registre el recibo de pago, posiblemente pueda ingresarlo directamente en la cuenta bancaria con este formulario. Pero si tienes un intermediario como una compañía de tarjetas de crédito de la que recibes pagos, o un PayPal o Stripe, tenemos el mismo problema del que hablamos con el efectivo, lo que significa que ese intermediario podría agrupar los pagos y depositarlos en tu cuenta corriente en una agrupación diferente a la de cada venta individual. Así que, una vez más, vas a necesitar esta cuenta de compensación, que se llamaría fondos no depositados, o fondos a depositar para que yo pueda ponerlos en esa cuenta y luego obtener la agrupación adecuada y posiblemente asignar cualquier tarifa para la compañía de la tarjeta de crédito o los amigos de pago o las rayas para que luego pueda hacer el depósito en mi cuenta corriente en la misma agrupación que pasará por el alimentaciones bancarias, de modo que cuando las fuentes bancarias ingresan a nuestro sistema, no van a registrar una nueva transacción,
sino que simplemente voy a hacer coincidir la transacción, ayudándonos con el proceso de grabación y facilitación del banco. Así que esos van a ser el tipo típico de inventarios que tenemos ahora. Todos, lo siento, los métodos típicos, desde los más fáciles hasta los más difíciles, para el efectivo, para el ciclo de ingresos. Nosotros, sin embargo, también podríamos tener inventario. Si tenemos inventario, eso también va a estropear las cosas, ya sea que estemos en una caja registradora o que nos ocupemos de las cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un seguimiento de las unidades de inventario. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, depende del tipo de negocio en el que estemos, si estamos en una tienda Shopify, o si estamos rastreando el inventario en una hoja de cálculo de Excel o algo así, entonces podríamos rastrear el inventario externamente. Y eso significaría que todavía podría estar en un sistema basado en efectivo, lo que significa que realmente vendo inventario, pero solo voy a esperar hasta que pase por el banco, o simplemente registrar el lado de los ingresos de la transacción cuando venda el inventario. Luego haré un recuento físico del inventario y determinaré cuánto se ha vendido, lo que me permite hacer una entrada de ajuste, reducir el inventario, registrar el costo de los bienes vendidos en un sistema periódico, ¿verdad? Entonces, así que hablaremos más sobre eso a medida que pensemos en nuestras transacciones. También es posible que esté en un pensemos en el inventario desde el más simple hasta el más complejo, ¿verdad? ¿Cuál sería el sistema de inventario más sencillo? Bueno, sería un sistema basado en efectivo. Entonces, en otras palabras, tal vez te enfrentes al inventario, pero lo que haces es aceptar un trabajo y luego comprar algo específicamente para ese trabajo. Y el tiempo de respuesta en el trabajo es de un día a una semana, o tal vez un mes, o algo así. Bueno, en ese caso, cuando compras las cosas, es básicamente inventario, pero tal vez solo lo registras en el costo de los bienes vendidos en el momento en que lo compras con un cheque o un formulario de factura, y luego cuando registras la factura o el recibo de venta, o posiblemente simplemente registras el depósito en la cuenta de ingresos. Todo lo que tienes que hacer es lidiar con el lado de los ingresos, simplemente aumentar los ingresos. Y no tiene que lidiar con la asignación de inventario. Sin embargo, si tiene que realizar un seguimiento del inventario, que a menudo es el caso cuando compra inventario y luego lo rastrea, o tiene un sistema de costos de trabajo más largo o se da la vuelta, entonces tendrá que comprar el inventario, y ponerlo en los libros como un activo, como hablamos en el lado del proveedor, lo cual es una cosa de acumulación. Y van a tener que rastrear no solo la cantidad en dólares, que está en QuickBooks, pero también las unidades que podrían estar en QuickBooks, si usas un sistema de inventario perpetuo, o podrían rastrearse en otro lugar en Excel, o si tienes una tienda Shopify, o algún tipo de tienda en línea de Amazon con la que estés tratando, entonces podrías rastrearla allí, ¿verdad? Y lo más probable es que la segunda forma más fácil de hacerlo sea que rastree el inventario fuera del sistema QuickBooks, en un sistema de inventario periódico, y tenga las unidades allí. Y, por otra parte, sigue transfiriendo las ventas con una factura, un recibo de venta o el formulario de depósito, registrando solo el lado de la venta. Pero cada vez que compras algo, estás aumentando la cuenta de inventario en dólares, no rastreando las unidades en el sistema, sino rastreando las unidades fuera de QuickBooks, y luego periódicamente, posiblemente al final del año, al menos, para la preparación de impuestos, si estás en los Estados Unidos, o posiblemente trimestral o mensualmente, haces una entrada de ajuste basada en el conteo físico del inventario que aún tienes, lo que significaría que está reduciendo el inventario en función de ese recuento, y está registrando el costo relacionado de los bienes vendidos. Así que esa sería la siguiente cosa más sencilla de hacer que tiene menos proceso de configuración. Y luego podría hacer el sistema de inventario completo dentro de QuickBooks, lo que significa que lo está rastreando en un sistema de inventario perpetuo, lo que significa que cuando compra el inventario con un formulario de factura o un tipo de cheque o formulario de gastos, está aumentando no solo la cantidad en dólares del inventario, sino también el libro auxiliar de unidades de inventario. Luego, cuando venda el inventario, disminuirá la cantidad en dólares del inventario, registrará el costo de los bienes vendidos y disminuirá el libro mayor secundario del inventario. Si ese es el caso, debe realizar el proceso de configuración de todo el inventario para que podamos rastrearlo, y hablaremos sobre cómo hacerlo. Así que vamos a hacer el escenario más complejo para que podamos ver la complicación del inventario.
Por cierto, tenemos otros cursos o secciones como una tienda Shopify y cómo podrías pensar en ese proceso, pero, eso significa que realmente no puedes usar un formulario de depósito para registrar la venta en el momento en que se liquida en el banco, porque este formulario de depósito en Kickbox no suele ocuparse del registro y seguimiento del inventario. Tienes que usar los formularios de tipo de venta, que serían la factura y el I o los recibos de venta, porque esos son los formularios que reducirán adecuadamente el inventario, y puedes imaginar que el recibo de venta, por ejemplo, es similar a si vas a una tienda de comestibles y escaneas tu propio artículo. El escáner le dirá cuánto cuesta y cuánto le están cobrando, pero también rastreará internamente la reducción de inventario, el costo de los bienes vendidos y la reducción unitaria de inventario para el libro auxiliar. Muy bien. Ahora, hay otro tipo de método que podríamos tener que es bastante eso, ya sabes, surge con bastante frecuencia y que tocaremos, y es, bueno, ¿qué pasa si me pagan antes de hacer el trabajo? Así que recuerde, la mayoría de las veces, a la mayoría de las empresas, se les paga al mismo tiempo, como un camión de comida o algo así. O tienen que hacer el trabajo primero, y luego recibir la factura pagada en el cliente, como una firma de contadores públicos, un bufete de abogados, el paisajista aquí. O puede que te paguen primero. ¿Cuándo podría suceder eso? Así que ahora te van a pagar antes de hacer el trabajo. Eso es más inusual, pero se está volviendo más común en estos días para ciertos tipos de industrias. El ejemplo clásico es, como una empresa de periódicos. Los periódicos son un poco obsoletos porque todas las compañías periodísticas se han vuelto corruptas. Realmente no puedes confiar en ellos. Es como comprar un papel de mentiras. Básicamente, es como, ¿cuál es el punto? Sí, no lo hago. Pero de todos modos, ustedes solían conseguir el periódico cuando piden el periódico, pagan por una suscripción de un año, así que algunos básicamente están tratando de subsidiar a algún chico tratando de salir adelante para conseguir algo de dinero, ya saben, para gastar dinero o lo que sea. Pero ahora, por supuesto, es un tipo espeluznante en una camioneta conduciendo arrojando un periódico, ¿verdad? Así que ni siquiera, pero en cualquier caso, pagas por adelantado y luego, cuando te dan el periódico, es cuando obtienes los ingresos. Entonces, desde un principio de reconocimiento de ingresos, cuando te pagan, realmente no te lo has ganado. Por lo tanto, debería ser un pasivo en ese momento llamado ingresos no devengados. Y luego, como el tipo espeluznante en la camioneta, tira los papeles por la ventana. Ahí es cuando has ganado, ahí es cuando ellos obtienen los ingresos. Y luego, entonces debes disminuir los ingresos no devengados y registrar los ingresos en ese momento. Ahora, en estos días, de nuevo, yo no recomendaría, obviamente, nadie recomienda comprar el periódico en estos días, a menos que tú, no sé, pero podrías comprar como software, y el software tiene un tipo similar de modelo de suscripción, así que podrías obtener tus noticias, ya sabes, en algún lugar que no es totalmente correcto, ya sabes, es posible. Y luego, si tal vez compras software en línea y tratas de obtener tus noticias de esa manera, o algo así, en ese caso, entonces es el mismo tipo de cosas. Lo pagas por adelantado y luego, a medida que te proporcionan acceso al software, lo van a hacer, entonces van a obtener sus ingresos. Así que da un consejo, para que tengas el mismo tipo de escenario en el que querrían que les pagaran, querrían registrarlo como ingresos no devengados por adelantado, y luego registrar los ingresos cuando los ganen. También es posible que veas una situación, por ejemplo, en una propiedad de alquiler, en la que podrías pagarles el último mes de alquiler por adelantado, para que lo tengan como nosotros. O podría ser un depósito de seguridad, que es un ejemplo similar. Están recibiendo dinero, pero tú no has hecho el trabajo. O un concierto. Por ejemplo, si la gente está vendiendo entradas para un concierto, tienes que pagar el concierto antes de que ocurra. Entonces, si es así, no deberían registrarlo como ingresos, desde el punto de vista de la acumulación, cuando vendan la entrada, porque no te han dado el concierto, y si no te dan el concierto, deberían devolverte el dinero, o de lo contrario es una estafa. Hasta que no ocurra el concierto, no has ganado el dinero, solo tienes el dinero. No has ganado el dinero, solo tienes el dinero. Será mejor que saques el concierto. Te demandan. Así que esos son los ejemplos generales, o podrías vender un producto grande, como, vamos a hacer un ejemplo de guitarra. Y si pides la guitarra, entonces podrías decir, oye, mira, te voy a pedir una guitarra personalizada. Me gustaría un pago por adelantado para poder encargarle la guitarra, o cualquier tipo de sistema de trabajo a largo plazo, lo que podría llevar a otras suposiciones de flujo de ingresos si está construyendo una casa o algo así. Pero si el trabajo es lo suficientemente largo, entonces puede hacer un contrato completo, o un sistema de costos de trabajo, etc. Así que solo para tocar eso, tocaremos esas ideas. Y luego, por supuesto, tenemos el formulario de estimación, que podría ser algo que usted haga. En realidad no registra una transacción, pero podríamos tener una estimación que tenemos antes de hacer el trabajo, ¿verdad? Y podemos ver si quieren retomar el trabajo en función de la estimación, está bien. Así que nos referiremos a esas formas.
Así que es una idea general. Entonces, vuelvo aquí a la primera pestaña, presionamos el botón más, eso significa que puedo mirar cada uno de estos formularios, facturar, recibir el pago. Tenemos estados de cuenta, estimación, ventas, pedido, nota de crédito, recibo de venta y luego pago recurrente, etiquetas de envío. Estos son más abstractos que podrían no aplicarse todo el tiempo. Un recibo de reembolso, y luego, si tenemos un tipo de negocio en el que tenemos que hacer un seguimiento de las cuentas por cobrar, en particular, iríamos a lo que yo llamaría el centro de atención al cliente. Así es como solía llamarse. Ahora es la pestaña de ventas de aquí. Y luego podemos hacer un seguimiento de los clientes ahora, como con las cuentas por pagar, donde solo entrábamos en el centro de gastos o de proveedores cuando teníamos que hacer un seguimiento de las cuentas por pagar, por lo general, a menos que una persona en particular tuviera una pregunta sobre un pago en particular. Aquí tenemos una situación similar. Vamos a pasar mucho tiempo aquí, si estamos en el tipo de negocio en el que tenemos que hacer un seguimiento de las cuentas por cobrar, donde hacemos el trabajo primero y tenemos que cobrarlo, porque hay muchos morosos por ahí. No te pagan. Les envías la factura, y ellos están y no la pagan. Así que tienes que hacer mucho trabajo, a veces, dependiendo de quiénes son tus clientes, y es posible que quieras pensar en quiénes son tus clientes. Eso podría hacer la vida más fácil si tienes clientes que realmente te pagaron sin acosarlos. Pero entonces tendrías que pasar mucho tiempo recopilándolo aquí. Además, si tenías pagos adelantados, entonces podrías terminar pasando un poco más de tiempo aquí, y ese tipo de negocios también. De lo contrario, si te pagan por YouTube o por encargo o algo así, o te pagan en un restaurante, entonces probablemente no vas a estar aquí tanto porque la transacción se hace después de que se hace. Y en algunos casos, es posible que aún tenga preguntas particulares. Puede haber una devolución de mercancía, o algo así. Si vendieras algo de la caja registradora, y todavía tuvieras que entrar aquí y decir, está bien, veo dónde estás y así sucesivamente. Pero desde un punto de vista general, estaremos aquí con mayor frecuencia, si tenemos que lidiar con esas cuentas por cobrar. De lo contrario, con suerte, solo haremos nuestro trabajo en la caja registradora aquí, tomando el formulario o registrando el pago, o los ingresos cuando se trata de las fuentes bancarias, y eso es todo. Así que vamos a entrar en cada uno de ellos. Echaremos un vistazo a estos en el centro aquí, con un poco más de detalle la próxima vez. Y luego echaremos un vistazo a la mayoría de estas formas una por una. Así que,